Mañana, 16 de agosto, Día del Empresario Nacional. Bueno, una fecha importante para lo que alguna vez fue la industria nacional. Ahora vamos a hablar con el entrevistado sobre si efectivamente hay o no industria nacional y hay o no empresariado nacional o burguesía nacional. Pero bueno, la historia dice que el 16 de agosto de 1953 se conformó la Confederación General Económica, la CGE, presidida por José Bell Gelbar, que logró agrupar a una parte significativa de los empresarios nacionales de la ciudad y del campo con un ideario de defensa de las pymes de todos los rubros, las economías regionales, la industria nacional, el mercado interno, la soberanía y el comercio con todos los países. Esto lo recuerda la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, que entiende justamente en la representación de las pymes y micropymes de la República Argentina. Para el caso estamos en contacto con el presidente de esta organización, me refiero a Julián Moreno. ¿Cómo está, Julián? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por el llamado. ¿Cómo andan? Bien, gracias a vos. Me preguntaba, ¿no? Antes de venir, hay hoy, y esto no es peyorativo ni chicanero ni mucho menos, ¿no? Sabemos que ustedes hacen lo posible hasta lo imposible porque exista, pero hoy existe una burguesía nacional en la Argentina. Esto es un empresariado nacional con una visión nacional de defensa de los intereses de la patria, digamos. O sea, está bien que hagan negocios, los empresarios pueden hacer negocios, pero con una visión nacional, digamos, no con una visión de lucro por el lucro capitalista mismo. Sí, algo de burguesía queda, de pasa está un poco aburguesada y cuesta movilizarlos, pero hay algo de burguesía nacional con espíritu nacional, de producción, pensando en el mercado interno, obviamente todos, gran parte, la gran mayoría vivimos de eso. Lo que pasa es que, bueno, los que tienen la manija, los que están, digamos, en sectores concentrados de la economía, ya han olvidado la palabra nacional y directamente hacen otro tipo de negocios donde quizás el capital financiero es preponderante dentro de su propio capital y utilizan un poco su actividad industrial, su actividad comercial para mostrarse, pero generalmente en sus acciones patean en contra justamente de eso, ¿no? De la industria, del comercio local. Así que bueno, los que sí nos sentimos parte de la burguesía nacional con ganas de pelearla, Ujú. y bueno, estamos acá presentes. Para aquellos que no están al tanto, José Bergelbar, que es de difícil pronunciación, bueno, era alguien de origen judío que había venido escapando a la Argentina con sus familiares y era comunista, digamos, no era del Partido Mm. Comunista, si bien acá el Partido Comunista de la Argentina hay que decir que tenía su particularidad, era más democrático que en otros lugares del mundo, pero en otra época, y lo traía a colación por esto, digamos, porque en otra época había empresarios comunistas, empresarios liberales, empresarios desarrollistas, que estuvo muy en boga en algún momento, pero todos tenían una visión nacional. O sea, les importaba su ideología, pero siempre una visión nacional y una visión de desarrollo del capitalismo. Lo digo porque hoy quizás predomine una idea liberal en el empresariado o neoliberal inclusive, y por otra parte, la izquierda, cuando uno habla de empresariado, por ahí dice, no, como garcas, perdón la palabra, ¿no? Pero personas que hacen negocio por sobre la sangre de la gente. Durante el kirchnerismo a veces también se instaló un poco esta idea de que cualquiera que era empresario, bueno, era una persona como para sospechar. Es un dato a tener en cuenta este, ¿no? Antes de diferentes ideologías apostaban por un proyecto de país. Hoy no parece eso. No, bueno, es una conquista más y mejor dicho, una derrota cultural más, si querés, que tuvo el neoliberalismo en la sociedad. Creer que todos los empresarios son garcas, que todos los empresarios son antiobreros, y no es así. De hecho, los pymes que vivimos del mercado interno y que vendemos gracias al consumo de los trabajadores, porque el mercado interno no está compuesto por otra cosa, te diría que el consumo de los trabajadores, del gasto público, ¿no? De los gastos del Estado. Básicamente nosotros entendemos por sobre todas las cosas que si hay algo que tiene común el desarrollo pyme es el desarrollo del mundo del trabajo. Por eso nosotros defendemos tanto la industria que tiene trabajadores calificados, que digamos tiene esperanza de progreso, de crecimiento. Tenemos un país que tiene todo como para ser una potencia industrial. Entonces, bueno, tenemos que lidiar con eso y tratar
de convencer al conjunto de la población, a los trabajadores principalmente, pero también a los empresarios, ¿no? Que no se coman que son Paolo Roca, son empresarios que viven gracias a lo que le pueden vender a sus propios trabajadores, a los trabajadores de la empresa al lado, de enfrente del barrio. Bueno, es también un poco de lo que nosotros tratamos de trabajar permanentemente, en que la sociedad entienda que hay empresarios que pretenden crecer y creen que su éxito está ligado al éxito del conjunto de la sociedad, y también trabajar sobre los empresarios para que entiendan que su éxito está realmente vinculado al éxito de la sociedad, que no se puede crecer solo, que crecer solo no es un éxito, que tener suerte o tener un buen pasar económico no es éxito si vos cuando salís a la calle tenés que andar mirando que, digamos, cuidándote, tenés que poner la reja a tu casa, si tenés que mandar a los pibes a un lugar bien cerrado y custodiado, bueno, eso no es Ujú. ningún éxito, ¿no? Nosotros creemos que el éxito está cuando la sociedad se desarrolla, se genera un sistema equitativo, distributivo, digamos, un mundo más justo es lo que soñamos. Como los empresarios que en algún momento conformaron aquella CGE, bueno, Ujú. nosotros bregamos por ese mismo ideal. Estoy pensando que hoy la mayor parte de las organizaciones empresariales está con el gobierno, o si no está con el gobierno, no es crítica del gobierno, o no de forma tan profunda. Ustedes creo que son de los pocos que están en contra, se podría decir, de las políticas del gobierno. Más allá de lo político ideológico, ¿no? Tengo que ver con lo que digo es relativo a lo económico, pero pensaba en voz alta, quizás a lo mejor esta postura de muchos empresarios, no la justifico, pero a lo mejor tenga que ver con la crisis del capitalismo argentino, porque cuando vos hablas con varios empresarios, principalmente los jóvenes, te dicen, cuando vos le decís, bueno, en otra época había desarrollo nacional, hasta producíamos autos, ¿y qué te dice? No, todo eso es romanticismo, no, tenemos que ir a lo que sirve. ¿Qué es lo que sirve? ¿Qué es lo que sirve? Agro y derivados del agro. Lo demás es romanticismo, es pérdida de plata, es colectivismo, es pérdida de dinero por parte del Estado, etcétera, etcétera. Esa crisis del capitalismo argentino llevó a que hoy el empresariado piense que hay que ir a lo más fácil y a lo más redituable en vez de pensar en un proyecto de país? En parte sí, en parte es así, en parte tenemos el combate, si querés, del capital con la tentación del mundo financiero, ¿no? Vos hoy antes de poner plata en una máquina más o en más trabajo tenés que evaluar si sin riesgo, poniéndolo en un bono, poniéndolo en una acción o en una obligación negociable, no es más negocio. Entonces eso también deteriora la posibilidad de invertir en producción. Pero esto que vos decís, bueno, si es solo romántico, bueno, en esa pérdida de romanticismo se pierden miles o millones, te diría, de puestos de trabajo. O sea, no es solo el romanticismo, es pensar cómo es la estructura económica argentina. En Ujú. el campo vos hoy tenés cerca de 20 millones de trabajadores. El campo emplea, o el agro emplea 350.000. El petróleo y la minería, 100.000. Ujú. Ahora, cuando te venís a la ciudad, por algo las ciudades están pobladas como ciudades, la industria emplea a 1.250.000 trabajadores. Claro. Este, el comercio, bueno, son cerca de 3 millones de trabajadores. Los servicios, otro tanto. Bueno, si vamos a pensar que es solo romanticismo, nada, es un discurso que se cae cuando empiezas a revisar los números de empleo. O Ujú. sea, no es romanticismo, es la estructura económica que permitiría que nuestra sociedad se desarrolle por completo, porque somos 47 millones de habitantes, no somos 15. Claro, si no queda una parte Entonces, de los argentinos afuera. totalmente. Cómo estás viendo vos desde APYME la situación del país? Cómo la estás viendo? Y en este sentido, ¿cómo están trabajando para, bueno, ayudar un poco a los empresarios en este contexto de crisis y de parate de la economía? Bueno, estamos viendo esto, ¿no? Un parate de la economía brutal y un traslado, te diría, la realidad del gobierno, el modelo que el gobierno brega, no tiene para nada involucrado justamente esto que decía recién, ¿no? A la generación de trabajo vía industria, a la industria nacional. De hecho, no hay ninguna herramienta para que las industrias subsistan. De hecho, ahora cuando baje el impuesto país o directamente a fin de año que va a desaparecer, las importaciones van a ser más baratas, si querés, y con la pérdida de competitividad que han tenido las empresas pyme en estos meses, con el incremento de valor de los insumos, con la dolarización de las tarifas, con el incremento en dólares de la mano de obra, ¿no? Porque a Ujú. pesar de que los trabajadores no lograron
acompañar a la inflación, perdieron poder adquisitivo, igualmente en dólares están cobrando más, lo cual también le quita competitividad al industrial argentino. Bueno, con esa apertura de importaciones que se promete en el corto plazo, ni que hablar cuando se levante el cepo, la industria desaparece, te diría. Entonces, eso nos preocupa muchísimo, muchísimo. Y bueno, y en el interín estamos nosotros haciendo lo posible por lograr que el Congreso, ahora estamos, básicamente estamos en un estado de resistencia, digamos, nosotros individualmente no es que podamos ayudar a las pymes a salir, sino que lo que necesitamos es que las pymes se sumen, porque nosotros somos un colectivo de representantes de los trabajadores pymes, de los empresarios pymes, me Mm. confundo porque es casi lo mismo, ¿viste? Este, pero bueno, Sí, no, no, a de ver, los la relación en el mundo pyme, digamos, es mucho más, no sé si amena, pero más cercana entre el trabajador y el empleador, que no, con otras empresas más grandes que donde vos nunca conocés al dueño, y en todo caso conocés a un gerente o un segundo o un tercer gerente, ¿no? claro, claro, el dueño está laburando todos los días, digamos, no es un socio capitalista que atiende desde Montevideo o desde Claro. cualquier otro lugar del mundo. Ujú. Por eso te digo trabajadores, porque me siento un laburante más, digamos, yo trabajo todos los días, aunque no tengo empleador. Pero bueno, volviendo a lo que nos estaba preocupando, nosotros estamos estamos actuando en un estado de resistencia o en un modo de resistencia, y de hecho estamos presentando en el Congreso un proyecto de ley de emergencia PYME para justamente hacer todo lo posible por evitar la desaparición de las unidades productivas, porque entendemos que este modelo no va a perdurar porque la sociedad no lo va a soportar. Entonces, lo que necesitamos es aguantar hasta que este modelo de alguna manera se abandone y se pase a un modelo que sí incluya a los 47 millones de habitantes, que piensen darle empleo a todos y que empiecen a desarrollar una sociedad que tenemos herramientas de sobra para desarrollarla. Yo lo que pasa es que estamos viendo que este gobierno esas herramientas las está trasladando a sectores muy concentrados Ujú. que van a trasladar esos mismos recursos a otros países o a mejores pagadores y no están pensando en desarrollar nuestro país con los recursos que tenemos. Eso lo vemos trágico. Así que bueno, hay que aguantar hasta que la sociedad decida cambiar de modelo. Te agradezco este contacto enormemente, Julián. No, por favor, a ustedes por llamar. Un abrazo grande y gracias. Gracias a Dios.